Un cordial saludo para todos mis estudiantes de sexto grado. Vamos a seguir trabajando con Grecia. Vamos a trabajar la Grecia arcaica. La Grecia arcaica la podemos ubicar cronológicamente desde el siglo VIII a.C. hasta el 480 a.C. Para que no se aprendan que 480 diga el siglo V a.C. Ahí redondeamos, ¿cierto? Vamos a ver que una de las características principales de este periodo va a ser la polis. ¿Qué es la polis? La polis van a ser ciudades-estado. O sea, parece como si fuera actualmente, como si fuera un país, esos pequeños países, ¿cierto? Por ejemplo, les puedo decir, Grecia antes era una Grecia continental, una Grecia insular y una Grecia que decía el Asia Menor, que era Turquía. ¿Qué pasaba? Yo les dije que, o sea, habían como 200 polis. O sea, cada isla era una polis. Por ejemplo, Micenas, Creta, Minos, Mileto. Cada una se administraba. Cada una era autárquica, cada una era autosostenible, ¿cierto? O sea que les quiero decir que en Grecia no hubo un poder centralizado, muy diferente a Egipto, a China, ¿cierto? No había un gobierno centralizado, sino que, o sea, eran ciudades ya que cada una se defendía como podía, ella misma producía. Pero tenían la misma, o sea, eran gente que tenía el mismo origen, las mismas costumbres, la misma cultura, el mismo idioma, y por eso eran griegos, ya, ¿cierto? Y que para el siglo IX, hasta el siglo VIII, se dio lo que se llama un proceso, un fenómeno de cinecismo. Cinecismo es que se dio como la unión de varias aldeas, ¿cierto? Y que van a ir, son las que van a formar la polis de ese estado. Para el 776 a.C. van a surgir los Juegos Olímpicos por primera vez en la ciudad de Olimpia, por eso se llaman así, en honor al dios Zeus. Pero para el 384 después de Cristo, allá el emperador Teodosio el Romano va a abolir estos Juegos Olímpicos, porque vamos a ver después que los romanos van a invadir a los griegos, pero falta mucha tela por cortar. Vamos a ir también que estas polis, ya como todas sociedades, hay clases sociales, ¿no? Y se presentaban muchas desigualdades sociales, porque había una mala distribución de las tierras y también la acumulación de riqueza. O sea, prácticamente lo que pasa actualmente ahora. Unos tienen mucho dinero y otros tienen poco. Tenemos también que tenían un ágora. Un ágora era como especie de una plaza central donde ahí hacían sus transacciones comerciales. También hablaban de esos dos políticos. Esa plaza central se llamaba ágora. Sigamos, las polis ciudades estado más importantes van a ser Esparta y Atenas, que vamos a hablar después. Cada uno la vamos a estudiar, pero no me voy a adelantar. A causa de una sobrepoblación que hubo en Grecia, los griegos fundaron colonias en Asia Menor, en el Mar Negro, cerca del Mar Negro, en el norte de África, en España, Italia, el sur de Francia. Pero ¿qué es colonia? O sea, por ejemplo, cuando un territorio viene y domina a otro, coloniza, o sea, que va y coloniza, ya se traslada a otro territorio y se queda ahí, coloniza. Por ejemplo, para que me puedan entender mejor, cuando los españoles llegaron acá al continente americano, ¿qué hicieron? Colonizaron. Así fue, de la misma forma, ¿cierto? Entonces, con esta expansión se intensificó el comercio, ¿ya? Y muchos comerciantes y artesanos empezaron a tener mucho dinero y exigieron derechos a los aristócratas,
¿Quiénes son los aristócratas? Bueno, eran los griegos que tenían dinero, que tenían poder político. Ellos, ya los comerciantes y los artesanos teniendo plata, también querían un estatus político. Ahora, algo muy importante también de esta época fue el ejército hoplita. Hoplita vienen siendo los soldados guerreros, ¿no? Era un grupo de hombres que ellos mismos autosostenían su propio armamento, o sea que ellos mismos hacían, era un pequeño ejército de que ellos mismos tenían el dinero para hacer su propio armamento. Se llamaban hoplitas porque tenían un gran escudo, un escudo llamado oplón, que era de forma redonda, ya hecho de madera, y a los bordes tenían láminas de bronce. ¿Ya? El soldado se protegía la cabeza con un yelmo o un casco. Eso era un soldado hoplita. ¿Ya? Para el siglo VIII apareció un nuevo alfabeto que ellos tuvieron la idea de los fenicios, tomaron algo del alfabeto de los fenicios. ¿Ya? Nuestro alfabeto proviene de los fenicios, no viene de los griegos. Los griegos lo perfeccionaron y le colocaron otras vocales. Y de ahí en adelante los griegos van a hacer, ya escriben sus transacciones comerciales. Va a ver también que para el siglo VI, ya el siglo VII, disculpen, el comercio se hace con el trueque, pero cuando llegamos al siglo VI se van a acuñar las primeras monedas con emblemas, con las caras de los líderes de ese momento, ¿cierto? O sea que ya empieza a hacer un intercambio monetario, a acuñar las monedas. Eso se llama acuñar monedas. Bueno, vamos a hablar de Esparta. Esparta se ubicó en el sur del Peloponeso, un valle fértil, o sea que ellos se dedicaron a la agricultura, pero Esparta era la potencia militar más grande de la época, eran los guerreros más grandes de esa época, porque ellos nacían para ser soldados hoplitas, espartanos. Tenían un sistema político de monarquía con dos reyes, ¿cierto? Que dirigían al ejército y presidían un consejo llamado Gerusia, que estaba integrado por los ancianos más sabios de ese momento. La sociedad se dividía en clases según su linaje. En la cabeza de la sociedad estaban los iguales. ¿Qué son los iguales? Son los ciudadanos que tienen los mismos derechos. Después de los ciudadanos con los mismos derechos están los periecos. Periecos son los comerciantes, artesanos, pues los que vienen, los demás. Y por último estaban los esclavos. Vamos a ver también el agogé. ¿Qué es el agogé? Un sistema educativo militar. Como les dije, creo que desde los 7 o los 8 años ya los niños se los quitaban a las madres y empezaban su correría a convertirse en los mejores guerreros. Pasaban muchas pruebas, ¿cierto? Cuando él cumplía 20 años ya podía casarse, pero solamente podía vivir con su esposa a los 30 años, porque tenía que compenetrarse con sus compañeros. Algo muy importante de esto viene siendo de que ellos hacían lo que se llama, estrategias militares, se juntaban como un escarabajo que se llamaban las falanges, ¿ya? Todo era muy sincrónico, ¿ya? Pero era tanto el trabajo militar que ellos hacían. Atenas, que está ubicada en la región de Ática, ciudad de grandes edificios y una población numerosa. El sistema político fue cambiando hasta convertirse en la democracia. ¿Qué es la democracia? Demos, pueblos, kratos, poder. El poder